pudiste resolverlas tranquilas, o sea, o tuviste otras dudas? No, las otras, bien. Bien, o sea, vieron algunas que no sabías el por qué. Ajá, porque Bien, y las, está, perfecto. ¿Y tenés anotada qué número eran? ahí estaba tratando de entrar a ver si me salía. A ver, ¿cuál era? Bueno, el resto, ¿cómo les fue el martes con el examen? A mí me pasó lo mismo, que había un par de cosas que no sabía por qué eran así. Bien, perfecto. Entonces, si les parece, vamos resolviendo las dudas que ustedes tenían, porque como el examen son 20 preguntas y como están técnicos de odonto, serían 30 en total, no vamos a poder revisarlas todas. Entonces, les propongo que veamos las que ustedes tenían dudas y después, si queda tiempo, revisamos el resto. ¿Les parece? Bueno, Bien. Flor y Marty, ¿ustedes dos son de odonto? sí, Sí, bien. ¿Se acuerdan qué Sí, pregunta querían revisar? O si alguien más tiene alguna pregunta, me avisa y revisamos la pregunta. yo hoy estaba tratando de entrar al examen y no me deja, así que no puedo acordar qué número era, porque me olvidé de sacar mi captura. Bien, entonces, vos, Flor, que eras la otra que habías dicho que tenías algunas dudas, ¿sabés cuáles eran? una es la 13 y la otra no me acuerdo qué número era, pero era la de la de las vacas, ese que era caoba o rojo. Bien, ahora ya Y los después revisamos entonces. Entonces, vamos a revisar el 13 que dice Flor. El 13 es solo de odontología, no es el mismo que técnicos. Entonces, revisemos el 13 y ya busco cuál era el de las vacas. es el 14, profe, el de las vacas. Ah, listo, perfecto. Ahora, bien, ahí está. Ustedes ahora están viendo uno que dice carrera de odontología. Sí, Sí, perfecto. Entonces, acá tenemos el 13 y el 14. Revisamos estos dos y después vemos si alguien más tiene otros para revisar y si no, hacemos como una revisión rápida de los ejercicios que alcancemos a revisar. Marti, ¿alguno ahí, de estos dos eran los que vos no entendías? ahí profe, ahí lo pude abrir. Perfecto. Eh, por ejemplo, uno era la 2. ¿El 2? Sí, Bien. Te vuelvo a preguntar porque no te escuché bien. Entonces, revisamos el 13 y el 14 y después nos vamos al 2, que el 2 es tanto para técnicos como para odontos. Entonces, el ejercicio 13 nos dice, suponga que una enfermedad hereditaria recesiva, descubierta recientemente, se expresa solo en individuos con sangre de tipo O y que la enfermedad y el grupo sanguíneo se heredan de forma independiente. Acá, ¿qué quiere decir de forma independiente? Que no estaban ligados. A eso hace referencia esa parte de forma independiente. Y después nos dice, un hombre normal con sangre de tipo A, heterocigota para ambos genes, es decir, tanto para el grupo O como para la enfermedad, es heterocigota, pero no expresa ni el grupo O ni expresa la enfermedad. Y una mujer normal con sangre del tipo B, heterocigota para ambos genes, tienen un hijo con la enfermedad. La mujer está embarazada ahora por segunda vez, entonces se pregunta cuál es la probabilidad del que segundo hijo también tenga la enfermedad. ¿Sí? Este sería el problema. Entonces, nos vamos a ir al PowerPoint, así lo podemos ir resolviendo.
¿Ahí ustedes están viendo el PowerPoint? Sí. Sí, perfecto. Un segundo, así podemos trabajar más cómodos. Esto es lo que nos dice el problema. Entonces, como dato importante, sabemos que es una enfermedad, pero solo se expresa si se encuentra el fenotipo O, es decir, cuando es homocigota recesivo, para el O se expresa la enfermedad, si no, no se expresa. Y nosotros acá tenemos dos padres, un padre y una madre, donde para el genotipo, ¿sí? Para el grupo sanguíneo, es A, y nos dice fenotipo A, entonces su genotipo es AO porque nos dice que es heterocigota. Y con respecto a la enfermedad, que le vamos a poner la E, también corresponde a que es heterocigota. ¿Sí? Ese sería el padre. ¿Acá se entiende lo que estoy haciendo? ¿Entiende? Sí. ¿Sí? Bien. El genotipo de la madre también nos dice que tiene grupo B y que a su vez también es heterocigota y para la enfermedad también. Si hay algo que no se entiende, por favor me paran y lo volvemos a ver. Sí, profe. Sí, Yo quería preguntarle el porqué de lo que está escribiendo. bien. O sea, ¿El por qué? Perfecto. Acá nos dice, primero que la enfermedad nos dice que es recesiva. ¿Sí? Entonces, para que una persona sea enferma, tiene que tener el genotipo de homocigota recesivo. ¿Sí? Que se exprese la enfermedad, necesitamos un homocigota recesivo. Si no, no se expresa, por lo que es una y enfermedad recesiva. se, pregunta, seguramente ya lo he explicado, pero a qué se refiere que sea recesivo a una enfermedad hereditaria? Bien, hereditaria es que está en los genes y que se hereda a mis descendientes. Yo Sí, les y que, o sea, transmito. yo sé lo que es una enfermedad hereditaria, pero no sé Sí. lo que, a ver, ¿cómo se lo puedo explicar? ¿Hace Que referencia eso a lo sea recesivo? recesivo. Ajá, Bien, perfecto. Entonces, vos te acordás que teníamos tres tipos de genotipos. Un sí, homocigota dominante, sí, un heterocigota y un homocigota recesivo. ajá, ¿Sí? Cuando nos dice que es recesiva la enfermedad, sí, significa que esa enfermedad, el fenotipo de esa enfermedad se va a observar solo cuando el genotipo sea homocigota recesivo, ¿sí? Esta persona sería enferma. Esta persona, como el que domina no corresponde a la enfermedad, es una persona sana, y esta persona es una persona sana. De ¿y hacer cuál es la que recesiva, transmite? perdón, esta sería dos E chiquitas, así. Esta es Porque la que, sí, te escucho. si mal no recuerdo, había una que era sana, pero igual la transmitía. Bien, esta sería la persona que lo transmite. Esta persona que es sana es portadora de la Ah, enfermedad, ok. pero no la va a manifestar. Ujú, ¿Sí? Tiene el gen, pero no expresa esa enfermedad. claro. En cambio, Como la que es persona que, asintomático. podríamos decirlo así, sí. En cambio, la persona que tiene sus dos alelos recesivos, esa persona sí va a estar enferma o sí va a expresar la enfermedad. Ok, ok, estamos. ¿Sí? Perfecto. Entonces, el padre nos decía que tenía, que era normal, por lo tanto va a tener un gen dominante, y después nos dice que es heterocigota. Entonces, para la enfermedad es heterocigota el padre, y para el grupo sanguíneo A también dice que es heterocigota. Por eso ponemos AO, ¿sí? Que acá también lo podrían identificar con la I y la A como superíndice, pero el PowerPoint no me lo permite, entonces por eso lo expreso así. Y la madre también nos dice que es normal, con grupo sanguíneo B y también heterocigota en ambos casos.
Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros acá sería la cruza. ¿Hasta acá estamos? Ah, sí, profe, ya entendí, yo había entendido mal la consigna, porque cuando me decía lo de heterocigota para ambos genes, Sí. no sé por qué había entendido como que era heterocigota sí que tenía A y O, pero que también era heterocigota para los factores positivo y negativo. Ah, bien, Con eso me claro. había confundido. Claro, porque acá nos habla solamente del tipo Claro, no había de sangre. entendido. Bien. ¿Alguien más había tenido dudas con este problema? Ahora lo resolvemos, así ya nos queda Yo completo. también me había equivocado En en un esa, momento en la clase, lo leí mal. bien. Ajá. Claro, porque es que como que está todo junto y nos asocia como la enfermedad y lo del grupo sanguíneo. ¿Sí? Cuando habla de tipo es solamente el grupo. Para Claro, por hablar, eso como que se me hizo lío, porque había entendido. bien, perfecto. Entonces, cuando nos habla del H positivo o negativo, nos habla del factor RH positivo o RH negativo. ¿Sí? Vamos a hacer la cruza, ya que estamos, así nos queda completo el problema y vemos el por qué sería. Entonces, si el padre tiene estos, ¿sí? Estos genotipos, ¿cómo serían las gametas que puede formar el padre? Sí, acuérdense que teníamos que hacerlo distributivo. A Bien, mayúscula con E mayúscula, muy bien, A mayúscula con E minúscula, O con E mayúscula y O con E minúscula. muy bien. Sí, acá solo lo único que estamos haciendo es establecer las gametas. ¿Y la madre qué gametas tendría? B mayúscula con E mayúscula, Bien. Después B tendríamos mayúscula la... con E minúscula, Ujú. ¿Qué más? y después O con E mayúscula y después con E E minúscula. mayúscula. Muy bien. Y después O con E minúscula. Entonces, la pregunta nos decía que había tenido un hijo con enfermedad, es decir, que el hijo, la enfermedad solamente se iba a presentar cuando el hijo tuviera el factor, el genotipo O, ¿sí? El fenotipo O, y fuera homocigota recesiva. Entonces, haciendo rápidamente, estos serían los únicos 4 casos donde el hijo podría tener el grupo O, ¿sí? Porque acá va a tener grupo AB, estos 4 van a tener grupo AB, estos 4 van a tener grupo A, y estos van a tener grupo B, ¿sí? Si yo hago completo el cuadro. Pero a mí lo que me interesa es saber de los hijos que tienen el factor O, ¿sí? Que es fenotípico O, tiene a su vez la enfermedad. Entonces, como dijimos, para tener la enfermedad tiene que ser homocigota recesivo. Entonces, este es el único hijo, ¿sí? O es la única probabilidad de que el hijo tenga la enfermedad. ¿Se entiende eso? Sí, profe, se entiende. Gracias. Bien, de nada. Entonces acá tenemos 16 cuadritos, entonces la probabilidad de que el hijo tenga la enfermedad es 1 en 16. Esta sería la respuesta del ejercicio. No importa que ya haya tenido un hijo con la enfermedad, porque cada vez que se reproduzca esa pareja y todas las parejas, las probabilidades se vuelven a jugar. Es decir, por ejemplo, yo tengo un dado, yo tiro el dado, me toca un 6. Yo cuando vuelvo a tirar el dado, yo tengo todavía, sigo teniendo la misma probabilidad que me vuelva a tocar un 6, porque no es que los cancelo o los elimino. Lo mismo pasa en este caso. Y vamos, ¿alguna duda con el ejercicio 13? ¿Seguimos? Bien, vamos entonces al ejercicio 14, que era el otro que Flor nos comentaba, y después vamos al ejercicio 2, que creo que es el que nos dijo Marti. Y si alguien tiene otro, vamos viendo cuando vamos terminando. Acá tenemos este problema. Nos dice el problema. Usted
Usted y un genetista observan a una vaca de color caoba, con un ternero recién nacido rojo. Usted se pregunta si es macho o hembra, y la genetista dice que es obvio a jugar por el color. ¿Cuál es el sexo del ternero? Explica en... Uy, perdón, no veo nada. Explica que en esa especie de genotipo, el AA es caoba, el A mayúscula es caoba y el A minúscula es rojo. Pero el genotipo heterocigota es caoba en machos y rojo en hembra. ¿Qué quiere decir? Primero estamos hablando de un gen influenciado por el sexo, ¿sí? Influido por el sexo. Esto los chicos de técnicos no lo ven, ¿sí? Así que les puede parecer raro, pero ustedes no lo ven, así que no se preocupen si no lo saben a qué me estoy refiriendo, porque esto no entra con ustedes en técnicos. Entonces, al ser influido, significa que este gen se va a comportar de una manera cuando es macho y de otra manera cuando sea hembra. Entonces, nos dice que AA es caoba, vamos a poner acá, macho, nos dice que el AA es caoba, el A dominante es caoba y el recesivo es rojo. Y esta información, he tomado esa información. Y nos dice que en los machos el heterocigoto es caoba. Y en las hembras va a ser A caoba, la homocigota dominante caoba, el heterocigota va a ser rojo, ¿sí? Y el homocigota recesivo va a ser rojo. Hasta acá se entiende que esto es la información del gen. Acá vemos la influencia por el sexo. En los machos, el heterocigota es caoba, si el heterocigota es igual al dominante, y en las hembras, el heterocigota es igual al recesivo. ¿Acá se ve la influencia por el sexo? No sé si se entiende hasta acá. ¿Sí? Bien, eso es información en general. Ahora vamos puntualmente a nuestro caso. Entonces nos dice, se encuentra una vaca de color caoba, ¿sí? La vaca de color caoba. Entonces, como es de color caoba, ¿qué genotipo tendría? Doble A mayúscula. Doble A mayúscula, porque no tiene otra opción. Porque el heterocigoto y el homocigoto recesivo serían rojos. Muy bien. Y después se lo ve con un ternero recién nacido rojo. Entonces, ternero sin sexo, ¿sí? Porque no sabemos cuál sería el sexo. Ternero es rojo. Entonces puede variar cualquiera de estas dos opciones. Sí, todavía no está definido. ¿Cómo lo tenemos que resolver a este problema? Si yo hago la cruza correspondiente, ¿sí? Inventando cualquier padre, o todavía sin conocer el padre, como la madre es doble A, ¿qué gametos puedo generar? ¿Qué gametos va a tener la madre? ¿Sí? Como tiene doble A mayúscula, lo único que le puede heredar a sus descendientes es una A mayúscula. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces, no tiene otra cosa para darle a sus descendientes. Por lo tanto, sin importar quién sea el padre hasta ahora, vamos a ver que la madre solamente le va a poder entregar el A mayúscula. Entonces nos dice que el ternero
es rojo. Si nos vamos o pensamos que es macho, la única opción para que el ternero sea macho tiene que ser 2A minúscula. Y en este caso es importante los descendientes. ¿Sí, no? Pero se lo escucha que dijo. Creo que se trabó. Lo último, bien, vuelvo a repetir. Todos los descendientes de esta vaca van a tener sí o sí un alelo dominante. Por lo tanto, si yo veo al macho, un macho para tener el pelaje rojo, tiene que tener homocigota recesivo. Y en este caso no va a haber ningún ternero con homocigota recesivo. Por lo tanto, va a ser una hembra heterocigota para que sea rojo. ¿Se entiende hasta acá? Ah, ya entendí, creo. ¿Sí? Entonces Sí, ahí sí. ya tenemos el genotipo del individuo, ¿sí? Del hijo. En este caso sería una hija, sería una ternera. Y después nos dice que se va a cruzar con un padre, con un toro. Nos pregunta cómo es el toro, ¿sí? ¿De qué sexo es el ternero? Ya sabemos que es hembra. Y después nos pregunta cuáles son los genotipos posibles del padre. Entonces, acá tenemos que ponernos a jugar. Si yo acá pongo que el padre es homocigota dominante, todos los descendientes van a ser homocigota dominante. Pero el homocigota dominante es caoba. Y no puede ser porque yo tuve un descendiente rojo. Entonces, esa opción no puede ser factible. ¿Se entiende ahí lo que acabo de decir? Sí, creo. Bien, la otra opción, que el padre sea heterocigota. Si el padre es heterocigota, yo voy a tener el 50% de probabilidad de que mi ternera sea roja, ¿sí? Heterocigota, roja. Entonces, una de las opciones es que el padre sea heterocigota. Sigo. Se le También traba, profe. voy a tener hembras. Ahora sí. A ver el internet de mi celular para que podamos estar mejor. ¿Ahora me escuchan? Sí. Sí, creo. Sí. ¿Sí? Sí, ahora sí. Bien, cualquier cosa me dicen y cambio de vuelta. Hola. ¿Qué onda? Se le retrabó. Pensaba que me había quedado solo. Qué culo.
Hola. Ahora sí volví, ¿me Hola. escuchan? Sí, Hola, disculpen, que se me fue la señal. No sé si llegaron a escuchar la conclusión del 14. creo que no. Bien, entonces ahora se los repito. ¿Ahora me están escuchando bien o se sigue trabando? Ahora se escucha bien. Bien, entonces ahora estoy compartiendo nuevamente para que lo podamos ver entre todos. Me avisan cuando puedan ver el PowerPoint, por favor. Ahí queda. Ahí se ve, perfecto. Entonces, como veníamos diciendo, el padre, si fuera homocigota recesivo, yo tengo la opción de que alguna de las terneras sea heterocigota. Entonces, la respuesta correcta es que era hembra y el padre podría ser homocigota recesivo o heterocigota. Tenía esas dos posibilidades. Si acá yo no puedo asegurar, ¿por qué la primera sería incorrecta? Que dice el ternero es hembra y el padre podría ser homocigota recesivo, porque no es la única opción. ¿Sí? Pues si se fijan, la A y la D tienen como correcta la mitad de la información y la B tiene la respuesta completa. ¿Sí? Sí, ¿Sí? Tengan en cuenta esas cosas, porque a veces la facultad de odontología y a veces en medicina lo que hacen son buscar la más correcta, ¿sí? Porque podríamos tomar como la A y la D correcta, pero la que tiene toda la información en su totalidad sería, por eso la B sería la correcta. ¿Ahora se entendió mejor, Flor, o todos los que tenían dudas con ese ejercicio? Sí, profe, sí. Creo que Marti había dicho la 2. sí, porque yo hice la ¿Sí? 2 Ajá, y el fenotipo que yo encontré me daba los dos sí, tipos, pero no era eso. bien. Ahora lo hacemos por completo. Este es el ejercicio 2, tanto de tecnicismo como de odontología. Las dos tienen la misma enunciado, tienen distintas las cantidades de respuestas porque odontología tiene 5 siempre. Entonces dice, ojos en los humanos se hereda por un gen y el color de pelo por otro gen, de forma independiente. Es decir, no están ligados. Eso es lo que dice de forma independiente. Un hombre con ojos celestes, homocigota recesivo y heterocigota para el color de pelo, se casa con una mujer heterocigota para el color de ojos y homocigota recesiva para el color de pelo. Tienen 4 hijos y uno de ellos se casa con una mujer rubia de ojos celestes. Esta pareja tiene un bebé de ojos, perdón que no veo, de ojos oscuros y rubio, y otro de ojos oscuros y castaños. Suponiendo que dichos caracteres se codifican únicos e independientes, indicar cuál de los siguientes genotipos corresponde al padre de los bebés. ¿Sí? Entonces, esa era la pregunta. Ahora vamos a ir parte por parte porque tiene como mucha información. Vamos a eliminar las opciones y vamos a analizar parte por parte. Un segundo, así podemos trabajar más cómodos. Entonces, vamos a buscar primero la información de los abuelos, por así decirlo. Nos dice que un hombre de color celeste, entonces vamos a poner abuelo, su genotipo es NN y CS. La abuela es, se casa con una mujer heterocigota, NN, y recesiva para el color de pelo. Esos serían los abuelos. Mi pregunta es, ¿el tipo tiene? Esa es mi pregunta.
Y después nos dice que la madre, de los bebés estamos hablando, ¿sí? Es rubia, con una mujer rubia de ojos celestes. ¿Cuál sería el genotipo eh, de la madre de los bebés, digamos? Homocigota recesivo para el pelo y homocigota recesivo para los ojos. Perfecto, ¿sí? Ambos homocigota recesivo. Y después tenemos el hijo 1, para tener más o menos como una orientación, dice que tiene ojos oscuros y pelo rubio. Ojo oscuro, yo sé entonces que tiene un alelo dominante. No sé cuál tiene al lado. ¿Sí? Y nos dice que el pelo rubio. Entonces, como tiene pelo rubio, tiene que ser homocigota recesiva. El hijo 2 tiene. Y el otro de ojos oscuros y castaños. Es decir, en ambos alelos tienen dominante, pero no sé qué tiene al lado. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá lo que estoy planteando? Sí, profe. ¿Sí? Bien, entonces, acá sabemos que como la madre es homocigota recesiva, sí o sí a sus hijos le va a heredar una C chiquita y una N chiquita. Sí, no hay otra opción. Sí o sí le va a heredar eso. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ahorita, vamos a poner la madre con rojo, así nos queda claro. Esta N va a ser de la madre, que es roja, y esta N también va a ser de la madre. Y esta C chiquita, una C chiquita va a ser de la madre, y la otra C chiquita va a ser de la madre. Entonces nosotros ahora tenemos que hacer la cruza o qué probabilidades habría para que salga heterocigota. Como la madre solamente le puede dar genotipos, alelos recesivos, el padre tiene que tener ambos alelos dominantes. ¿Se entiende esta conclusión hasta acá? Sí. ¿Sí? Entonces el padre sí o sí tiene que tener un alelo dominante, eso es seguro, porque si no, no puede no puede tener a los hijos con estas características. Entonces, si hacemos una tabla, y vamos a hacer la cruza de los abuelos, ¿sí? Con esto vamos a trabajar. Entonces, ¿cómo serían las gametas del abuelo? N minúscula, C mayúscula, N minúscula, C minúscula, N Bien, minúscula, C mayúscula, N minúscula, C minúscula. muy bien. NC y NC. Ahí estaríamos las gametas del abuelo, perdón. ¿Y de la abuela cuáles serían los gametos? N mayúscula, C minúscula, N mayúscula, C ¿Sí? minúscula, N minúscula, C Bien, minúscula, N minúscula, C minúscula. perfecto. ¿Sí? Acá estamos haciendo solamente los alelos. ¿Cómo hacemos los alelos? Tomamos el primero y lo combinamos con el tercero y el cuarto, y después tomamos el segundo y lo tomamos el tercero y el cuarto. Entonces, si yo acá realizo la cruza, yo acá voy a tener NN, C minúscula. Y acá voy a tener N mayúscula, N minúscula y las dos C minúsculas. Se va a repetir acá. Esto a su vez se va a repetir acá. Y esto acá. Sí, lo único que estoy haciendo es la cruza.
Estoy haciendo un poquito más rápido para no demorarnos en hacer una por una la cruza, pero saben que los que están arriba tienen que bajar y los que están al costado se tienen que trasladar. Entonces, nosotros sí o sí un hijo donde tenga un dominante para las dos características. Por lo tanto, todos estos que se encuentran acá abajo no nos sirven, porque son homocigota recesivo para características. ¿Sí? ¿Se entienden por qué descartaría todos estos 8? Sí. ¿Sí? Perfecto. Un segundo que ingresó alguien. Y después de estos, estos dos tampoco podrían ser, porque tiene el del color de ojos, que era el C, los tiene recesivo, y estos tampoco. ¿Sí? Entonces, la única opción que nos quedaría, que en realidad son estos 4 que se repiten, esos 2 y estos 2, es que para ambas características son heterocigotas. ¿Sí? Esta pareja puede hacer, por así decirlo, genotípicamente 2 tipos de... Este que es heterocigota para ambos, o si no, con homocigota para alguna característica. Cuando es homocigota para algunas de las características, a nosotros no nos sirve teniendo en cuenta su descendencia. Entonces, la respuesta correcta sería heterocigota para ambos genes, para ambos alelos. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora Marti, sí creo que... entendí, gracias. Sí, ahora sí. Perfecto. ¿Cuál otro ejercicio les ha quedado con dudas que quieren que veamos? Profe, yo tengo Sí. dudas en el ejercicio 5 de Tecnicaturas. Bien, el ejercicio 5 también es el mismo que el de Tecnicatura y Odontología, es el mismo ejercicio. ¿Sí? Lo único que se hace es, se agregó una opción más. Entonces, duplicar diapositiva, o vamos a hacer más fácil. Bien, vamos entonces a resolver el 5 tanto para odontología como para tecnicatura. El 5 nos dice, el chamico es una planta conocida por sus flores en forma de trompeta y sus efectos psicoactivos. El alelo que determina pétalos violeta en flores de chamico es dominante sobre el que determina los pétalos blancos. ¿Sí? Hasta ahí esa sería la primera información. Entonces, violeta es dominante. Y los pétalos blancos. Y hasta ahí sería información de lo que me da el problema. Dominante. Y dice, domina la cápsula espinosa en la semilla. Profe, se le traba. Ahora volví. Voy a hacer una cosa. ¿Ahora me escuchan? Sí, profe. ¿Me escuchan mejor ahí? Sí, profe. Bien, entonces, vamos a hacer esto. Les voy a
mostrar compartir pantalla en la compu y hablo desde el celular, así me escuchan mejor. Entonces dijimos que los pétalos estaban por violeta dominante y pétalos blancos recesivos, ¿sí? Eso sería la primera característica. Entonces, y después nos dice que tiene cápsulas espinosas o cápsulas lisas. Las cápsulas espinosas son dominantes. Y las cápsulas lisas son recesivas. Eso sería información. Y después nos dice, una planta con pétalos blancos y cápsulas espinosas, así podemos poner acá. La cruza sería planta blanca con espinas, vamos a poner más. Se va a cruzar. Y la segunda dice, con una planta que tenía pétalos violetas y cápsulas lisas. Sería la violeta y vamos a poner lisa. ¿Sí? Violeta y lisa o blanco y espinosa. ¿Se está escuchando bien hasta ahora? Sí. ¿Sí? Después nos dice que la F1 estuvo compuesta por 47 plantas con pétalos blancos y cápsulas espinosas, 50 plantas con pétalos violetas y cápsulas espinosas y 45 plantas con pétalos blancos y cápsulas lisas. Y por último, 46 plantas con pétalos violetas y cápsulas lisas. Nos preguntan cuál es el genotipo de los padres. Entonces, acá, como es blanco, yo ya sé, al ser blanco y el blanco es recesivo, ¿cuál va a ser su genotipo? Doble A minúscula. No Para sé la cuánto blanca, letra lo va a tomar. con B minúscula, con la B utilicemos, la B corta, digamos. Doble B minúscula. Muy bien, 2B minúscula y al ser espinosas sabemos que es dominante, entonces vamos a usar de espinas la letra E, la recesiva E minúscula. Al ser espinosa, yo sé que por lo menos que tiene. Al ser dominante y es espinosa. Al menos tiene un alelo dominante, ¿sí? No sé cuál es el segundo alelo. ¿Se entiende ahí cómo llegué al genotipo de este padre? O al posible genotipo, digamos. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos con la segunda planta que se va a cruzar. Al ser violeta dominante, entonces yo sé que tiene por lo menos un alelo dominante. Y después tengo lisa, como es recesiva, tengo que tener los dos alelos recesivos. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? ¿Se entiende eso que hice? Bien, entonces hasta acá yo lo que tengo que saber, me faltan dos alelos a averiguar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mirar la descendencia. La descendencia me dice que tuvo lo siguiente. Tuvo 47 plantas con pétalos blancos y cápsulas espinosas. Entonces, plantas blancos y cápsulas espinosas tendrían este genotipo. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Porque blanca, porque tiene que ser homocigota recesivo, y heterocigota o homocigota dominante va a ser las cápsulas. ¿Sí? Sí. Bien. Y después tuvo 50 plantas con pétalos violetas y cápsulas espinosas. Entonces, esa segunda vamos a tener
cápsula violeta va a ser una B mayúscula con otro alelo que desconozco, y las cápsulas espinosas también va a ser con una E dominante. La tercera, o el tercer conjunto de plantas que nos dice, es que tiene pétalos blancos y cápsulas lisas. Entonces, pétalos blancos y cápsulas lisas es que para ambas características es homocigota recesivo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Bien. Y por último, tuvo plantas violetas y cápsulas lisas. Entonces, para la cápsula violeta, yo sé que tiene una B dominante y no sé qué más. Y después para las cápsulas lisas, tiene que tener 2 recesivas. ¿Hasta ahí estamos? Sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces, primero, para que yo pueda tener este genotipo, los dos homocigota, yo necesito que sí o sí los padres tengan cada uno, un alelo recesivo. ¿Se entiende? Porque si yo heredo uno de cada uno de mis padres, el primero, por ejemplo, va a ser de la madre y el otro tiene que ser del padre. Entonces, sí o sí, mis padres tienen que tener los dos alelos recesivos. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? Entonces, acá un padre sí lo tiene. Perfecto. Y el otro padre, no sabemos. Entonces, como tuvo un hijo homocigota recesivo, sí o sí tiene que tener un alelo recesivo. ¿Se entiende hasta acá cómo completamos eso? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Y por último, acá tenemos también otro homocigota recesivo. Por lo tanto, los dos padres tienen que tener homocigota recesivo. Este acá lo tiene y el otro padre no sabemos. Y si nosotros agregamos una E minúscula, ahí estaría el alelo del padre. ¿Sí? Entonces, los dos alelos pueden generar. Si yo tengo en cuenta estos dos padres, acá yo puedo completar con una E minúscula y sigue siendo el mismo fenotipo, acá con una B minúscula y sigue siendo el mismo fenotipo, entonces esta sería la respuesta correcta. ¿Sí? Homocigota para uno y heterocigota para el otro, y en el otro padre es inverso. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, era el ejercicio 5. Acá estaría la respuesta. Homocigota para una característica, homocigota recesivo, perdón, heterocigota para el siguiente, y el otro padre tenía que ser inverso. Heterocigota para una y homocigota recesivo para el otro. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. ¿Sí? De nada. Las proporciones que les dan acá de plantas o la cantidad es como para que vean que existe toda la variabilidad. ¿Alguna otra consulta más? Sí, profe, a mí en el 17 que decía que era Perdón, lo de Martín, la sangre. ¿17? Sí, el 17. Bien, el 17 es solamente de odonto, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, yo les leo lo que es el 17 porque se me volvió a desconectar la conexión y dice, si una pareja con grupo sanguíneo A ella y B él, heterosexual, y el hombre tiene BO, tiene un hijo, ¿cuáles serán sus posibilidades fenotípicas? ¿Sí? Preguntan del fenómeno, ¿sí? El fenotipo. Esperen que ahí les voy a mostrar acá el problema. No sé si ahí se ve el ejercicio 17. Estas eran las opciones. ¿Sí? ¿Por qué ninguna es correcta?
Porque a mí me está preguntando sobre fenotipos. Y los fenotipos son A o B, O, AB u O. ¿Sí? Este es el único fenotipo. Esto es un fenotipo o un genotipo, puede coincidir. Pero todos estos son genotipos. ¿Sí? Pues están presentados Ah, en dos. ya entendí. Por Claro, eso, yo expresé el fenotipo. ¿sí? Esta no sería correcta porque como los padres son heterocigotas, no va a ser el 100% AB. Sí, que en realidad, si nos preguntaran sobre el genotipo, la respuesta correcta sería la C. Perdón, no, la D. No, sería la C la respuesta, si nos preguntara sobre los genotipos. Pero como pregunta por fenotipo, ninguna es correcta. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Perfecto. De nada. Perdón la metodología que estamos utilizando, pero bueno, la red de internet hoy no tiene ganas de trabajar. ¿Alguna otra consulta? No, Bien, entonces ya terminamos, porque ya son las 4. Cualquier cosa, si tienen alguna duda o algo que aparezca, lo terminamos la próxima vez que nos encontremos. O presencial a los que les toque presenciales, o virtual si les queda alguna duda ahí de la prueba y si no, del examen, si no, ya iniciamos la nueva unidad. ¿Sí? bueno, profe, gracias. Bueno, nos vemos, que tengan un lindo día y un lindo fin de. Chao. Chao, Chao, profe, igualmente. chao, Chao, profe. chao, que estén muy bien.
genotipo, que si eso se refiere a la información genética, como por ejemplo enfermedades y cosas así, y el fenotipo al aspecto físico que se le puede dar a cualquier individuo, o que si el fenotipo depende del genotipo. No sé si me explico bien. Te explico lo que